Lamentablemente no me acuerdo comentar. Buenas noches, bienvenido a este foro, a la catedrática universitaria María Esther Camacho Grullón. Bienvenida. Sabemos que las preocupaciones y la ansiedad sobre el COVID-19 y sus impactos han sido abrumadores. El distanciamiento social hace que todo sea aún más complejo. La pandemia ha cambiado mucho la manera en que vivimos nuestra vida. Ha traído incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas y sobre todo psicológicas. Quizás muchas personas sientan estrés, ansiedad, miedo, depresión, tristeza y soledad ante la situación mundial en la que estamos viviendo. Pero para eso tenemos esta noche a la catedrática universitaria y psicóloga María Esther Camacho Grullón, quien nos mostrará el perfil psicológico del ser humano en tiempos de pandemia. Bienvenida, licenciada María Esther Camacho, a nuestro foro. Y con la misma le damos buenas noches a la primera pregunta. Sí, yo te agradezco mucho, Awilda, que estemos aquí trabajando, que estemos aportando a la comunidad y que nuestro esfuerzo sea de una manera u otra visto por otras personas y que tú me permitas explicar un tema que es tan profundo y que yo en este tiempo he trabajado bastante lo que usted está, las intenciones que tú tienes de promover qué pasa y cómo las personas podemos mejorar nuestras condiciones. Eso es muy importante. Claro. Sí, yo te doy Exacto. las gracias, sí, y le doy la bienvenida a todas las personas que nos van a comunicar. Qué bueno. Bienvenida una vez más, María Esther. Le pregunto, ¿cuál ha sido el perfil psicológico que ha encontrado usted en personas que ha tenido la oportunidad de tratar a raíz del COVID-19? Adelante, María Esther. Sí, yo tengo que decirte que voy a reiterar las gracias porque a ningún periodista se le ha ocurrido, se le ocurre hacer una entrevista sobre qué es lo que sucede con las personas cuando enfrentan enfermedad o cuando viven los procesos de la pandemia que hemos estado viviendo en este tiempo. Y sobre todo el confinamiento. No es porque no otros psicólogos o otros periodistas no hayan hecho ya otro trabajo en ese sentido, sino que nosotros vamos a enfocar el tema de una manera muy particular, en el sentido de que crear el perfil psicológico. Yo desde que empezó la pandemia estuve estudiando este tema y sobre todo estuve estudiando los casos que ya hemos vivido pandemia en la humanidad. Porque, oye, eso de que nunca hemos vivido una situación parecida a la de ahora, eso es mentira. La humanidad ha vivido ya otras situaciones iguales y con las mismas condiciones, incluso, fíjate que nosotros lo que hemos hecho es repetir las mismas condiciones médicas y las mismas condiciones ambientales que vivieron ya en otras pandemias y que son tanto de este siglo como de siglos anteriores. Por lo tanto, no es nuevo, no. Las condiciones de vida que estamos viviendo ahora, eso no es nuevo. Ahora, no sé por qué quieren hacernos entender como que hay algo insólito que no hemos vivido en la humanidad nunca y que ahora la estamos viviendo y que lo que viene también es, bueno, pues mira, esas situaciones son las que hacen que se alteren los estados anímicos de las personas y que también no correspondan a la formación aquí. Se te cayó aquí la comunicación, pero empezamos nuevamente. Estamos aquí. Continúe. Sí, estamos aquí.
Sí, estamos aquí. No te Sucede veo que, ahora. sí, sí, sucede que incluso epidemiológicamente todo lo que se está practicando no es nuevo. En- ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Parece que estamos teniendo un poco de dificultad con lo que es la transmisión. El audio se escucha bien, pero parece ser que en estos momentos se frizó la plataforma Zoom. Volvimos a caer otra vez. pero ¿es en ti o aquí? No, yo estoy bien. A ti sí se está frizando. Pero seguimos, Pero continuamos. qué raro, porque, bueno, ok. Entonces, te decía que para saber el perfil psicológico de lo que está pasando con el COVID ahora, nosotros tenemos una visión nueva que podría, eh, o sea, iluminar ideas nuevas para tratar psicológicamente el COVID. Y yo te quiero decir que eso tiene que ver con, con las ideas sobre las enfermedades. Entonces, cada enfermedad tiene un contexto psicológico y ese contexto psicológico se puede conocer a través del órgano que se afecta y también a través de la función que ejerce ese órgano. Porque, por ejemplo, donde más se conoce ese tema que en psicología y en psicopatología se llama la somatización. Tiene que ver que un órgano deja de funcionar y no tiene nada que ver con un aspecto físico. Y a través de ese concepto hemos avanzado a buscar cómo podemos dar un perfil psicológico de cada enfermedad. Y, por ejemplo, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Porque, por ejemplo, cuando hay una familia, no todos sufren, por ejemplo, de polio, pero sí una persona sufre de polio. Y quizás hay que ver por qué esa persona sufre de polio, no, si a todos en ese lugar tiene la misma, diríamos, posibilidad de que le dé el polio, ¿por qué le da a uno? Y o por qué le da a otra forma, de otra forma, a otra enfermedad. O sea, no a todos nos da lo mismo. Y yo lo que he encontrado es que eso está relacionado con un tipo de pensamiento, con un tipo de elaboración de una emoción. Y entonces es muy importante porque podemos hacer mucha terapia y podemos ayudar a las personas a que el proceso médico sea diferente en la calidad humana que estamos trabajando. Y, o sea, tengo que ponerte un ejemplo para que vayamos al COVID. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una discapacidad sobre el habla, cuando una persona no puede hablar, no es que en sí, o sea, el órgano puede estar afectado de una forma orgánica, pero esa formación orgánica defectuosa tiene que ver con un proceso de callar una situación que no se puede decir, que cuando la relación es una situación cerebral, y es por eso que es psicológica y es adictiva también. Adictiva significa que va en aumento y que llega a nosotros de una manera u otra de forma afectada, en este caso, de un órgano, cuando tenemos una enfermedad eh, médica. Por ejemplo, las personas que sufren cáncer tienen unas características psicológicas exactas. Entonces, cuando nosotros los psicólogos sabemos de eso, cuando nos llega una persona que tiene cáncer, ya nosotros sabemos qué tema podemos presentar, cómo podemos manejar su personalidad para que saque de ella la mejor, se optimicen sus cualidades positivas y se minimicen las posibilidades de que se más peor su enfermedad. Esto por eso es muy importante, pero para que empecemos ya de lleno en la comunicación, lo que quiero decir es que
cuando nosotros sabemos cómo funciona el cerebro y cómo funciona el individuo con el cerebro, son cosas diferentes. Cómo funcionan los seres vivos que nos rodean con el individuo y cómo la especie ha hecho que esto se convierta en un pensamiento. Porque todo lo que nosotros hacemos está confinado, está relacionado a un pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, cuando hablamos del COVID, hablamos de nuestra relación del individuo y el cerebro se conectan a un ser vivo pequeñito que es microscópico. Y diríamos, ¿cómo es posible que un ser vivo microscópico que no tiene pensamiento, que no tiene ninguna situación, diríamos, de poder con relación a lo que es un ser humano, con un pensamiento, con un cuerpo tan fuerte, tan definido, con tantos órganos, ¿cómo es posible que lo que es la bacteria, que lo que es el virus, nos haga tanto daño? ¿Y cómo es posible? Por eso es que se le da una concepción de pensamiento a algo que no podemos ver. O sea, damos una concepción, un pensamiento a algo que no podemos ver, porque la bacteria, los científicos las pueden ver, la han determinado, pero tú no la puedes ver, ni yo tampoco, ni todo lo que estamos aquí no la podemos ver. Y ese es el punto. Le damos una potencialidad porque no lo podemos dominar, porque no lo podemos ver, porque no podemos coger un palo y hacerle así, ni podemos saber que tú lo tienes o que yo lo tengo y que es causa un problema grave porque no podemos controlar la conducta. Entonces es ahí donde viene el miedo y es ahí donde viene la depresión porque no tenemos en nuestro entorno una capacidad de dominio que nos ayude a estar seguros, porque la depresión, la ansiedad, todo lo que tiene que ver con la alteración de la conciencia es porque no podemos asegurar la vida. Y esto es muy interesante. Para mí es muy interesante. Por eso yo defino en mis libros que para saber sobre las conductas hay que tener en cuenta los 3 casos que te he puesto. Somos un cerebro que codifica la información que está en el medio ambiente. Somos una especie y esa especie tiene unas condiciones en mí que no es que yo quiera, que no es que yo me proponga, es que esas informaciones están en mí y controlan todo lo que yo soy. Y el individuo es que es el receptáculo y el que da la respuesta ante el medio ambiente. Por eso es que en el COVID-19 Sí, sí, estamos teniendo nuevamente problemas de sintonización, de conexión a través de la plataforma Zoom. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque en estos momentos la licenciada María Esther Camacho se le ha caído individual, lo que quiere decir que aquí el problema está cuando yo no puedo hacer, el problema psicológico está cuando yo no puedo hacer una comunicación individual conmigo misma, porque la comunicación conmigo misma está dañada. Y eso es lo que hemos visto como perfil psicológico. Lo que ha pasado es que como yo no tengo una comunicación bien conmigo misma, entonces yo me deprimo porque no encuentro ningún recurso positivo en mí. No encuentro recursos de desarrollo. No puedo entablar conmigo mismo una comunicación positiva y me deprimo, me vuelvo ansioso, no puedo ser seguro de mí, no puedo controlar. ¿Sabes cuál es el problema más grande? Que yo he trabajado en estos 4 meses, en estos 3 meses, el descontrol fisiológico. Y por eso han recaído las personas en la droga y en el alcohol. Y han recaído las personas en violencia. Y no solo violencia de pareja, sino con los niños. Y ahí es que está el problema más grande. Para mí, el problema más grande es lo que están sufriendo muchos niños porque no pueden, primero porque una de las condiciones que representan la vida para el cerebro es la capacidad de movimiento. O sea, el movimiento es lo que dice que tú estás vivo.
Y en los niños es vital, y los niños ahora no pueden moverse, porque nuestras casas, ay, ahora voy a hacer un paréntesis. A todas las familias que me están escuchando, les sugiero que pongan a los lados todas las cosas que tienen en la sala, que sea más fácil para que los niños puedan tener movilidad, que se sientan libres en el movimiento que hacen en su propia casa, o si pueden hacerlo en un patio o algo así, pero hay que, nosotros en la casa tenemos de todo, muchos muebles grandes, muchas cosas, y ellos, los niños, entre más pequeños, necesitan más movimiento. Y la salud de un niño está en la capacidad de movimiento. Eso no lo digo yo, eso lo dice Piaget. Piaget dice que, Sansereíto, porque tú sabes de eso. Estás estudiando todo eso tú. Este gran pensador Piaget. Y sí, muchas aportaciones nos dio acerca de cómo los niños aprenden. Entonces, él decía que precisamente los niños aprenden con movilidad y con sensación, o sea, que deben sentir y tener movilidad. Y por eso es que yo lucho para que los padres comprendan eso, porque los niños necesitan moverse. No solo es que ellos pueden ser hiperactivos, no es eso. Es que también necesitan moverse, no es que son hiperactivos, es que necesitan moverse. Bien, entonces mientras más nosotros facilitemos a los niños el movimiento, estamos haciéndolo más sano. Mientras más seguridad hay en el movimiento y en la sensación se tiene de ese movimiento, más confianza el niño va a tener de su entorno. Bueno, entonces eso fue un paréntesis porque después se me olvida, digo, ay, se me olvidó que le quería decir que hay que proteger a los niños y una forma de proteger su pensamiento y una forma de proteger su formación personal o su formación emocional es que le permitamos que él conozca su medio ambiente y pueda controlarlo. Entonces, Perdona, María estábamos Esther, hablando. perdona, y al igual que yo también voy a hacer un paréntesis, ¿no? Para seguir en esa misma línea, aunque volvamos a caer en el tema, y que también los niños, en este momento, en estos 3 meses así de la pandemia, también están en situaciones depresivas, producto del mismo encierro, producto del mismo aislamiento y de sus vidas alteradas, porque no solo se le ha alterado la vida al adulto, al envejeciente, también al niño se le ha alterado su hábitat, todo. Sí. Puedes continuar, María Esther. Sí, estamos chequeando un poco a ver qué es lo que pasa con el internet. O si es que, mira, a ver. Mira a ver si es que está en el internet de aquí. Todo está bien. Sí, te decía que para conseguir el perfil de una persona a nivel psicológico, podemos evaluar muchas situaciones que nos permiten saber que, por ejemplo, en este caso, podríamos entender que el que se enferma de coronavirus se está igualando a un microorganismo. Por Ángel. Te escucho. Sí, parece que hay mucha conexión aquí. ¿Por qué nosotros nos enfermamos de coronavirus? Yo no puedo todavía decirlo, porque yo puedo decirte de otras enfermedades que ya yo he estudiado y que cada vez que tengo una persona, ya yo sé su perfil. Pero ahora lo que sí sabemos es que muchas personas están sufriendo ansiedad, depresión, intento suicidio, están ocasionando muchísimas desventajas cognitivas, porque he tenido muchos pacientes donde las personas
han bajado su calidad de presentación de su pensamiento y no pueden estudiar, no han podido asimilar la comunicación que estamos haciendo tú y yo, y entonces se han tenido que retirar de las universidades. Sobre todo he tenido ese tipo de casos con personas que son no de la UAS, porque la UAS hace mucho un trabajo mucho más profundo y hemos intentado que todos los estudiantes se conecten, o le estamos trabajando de alguna manera u otra para que no pierdan su clase. Pero Claro. a nivel de otros estudiantes, he tenido personas que han perdido la capacidad de poder comunicarse a nivel de los aparatos, porque esto interfiere para ellos. Y he tenido que hacer terapia con muchos tipos de personas, con toda la variedad. He tenido abusos de niños, he tenido, sí, porque parece que el hecho de que están en la casa hace abusos de niños y violación de niños. He tenido casos muy fuertes. Me duele mucho lo que está pasando la comunidad, en lo que está pasando la sociedad, sobre todo aquellas personas más vulnerables que tienen unas condiciones de vida más, para ellos desconocidas de lo que es calidad psicológica. Entonces, te decía que si hacemos un perfil con las características que yo estoy poniendo de las enfermedades, nosotros no tenemos ese perfil porque es nueva. En eso sí es nueva, el coronavirus en ese sentido sí es nuevo. ¿Por qué? Porque aunque tenemos, por ejemplo, yo puedo hablarte de un perfil de una persona que se enferma de polio y es muy diferente a esta condición y yo no sé si es la misma condición. Por lo tanto, solo te puedo decir que sí, que si una persona se enferma de coronavirus, el perfil que podemos, o sea, el tipo de pensamiento que viene es muy difuso y es muy dolorosa la situación que provoca psicológicamente el coronavirus cuando tú lo estás afectado, cuando tú estás afectado. ¿Por qué? Porque es que te impide respirar y si nos vamos a la función del órgano, significa que te están quitando la vida lo más rápido posible, no te permite respirar. Y es por eso que el perfil es muy grave. La persona muere a los 2 o 3 días, punto, ya se acabó. O sea, te afecta la respiración. Otras enfermedades, otras situaciones te permiten no afectar la respiración y eso hace que la condición de vida sea diferente y la condición psicológica diferente. Pero en este caso no. En este caso es rápido la muerte. Porque una forma de saber las condiciones. Ujú. Volvimos a tener situaciones otra vez con la plataforma. ¿Está usted ahí? María Estel. Sí, al parecer volvimos a tener otra vez problemas con la plataforma. La hemos perdido, pero vamos a seguir esperando que vuelva otra vez. Estamos en el perfil psicológico del ser humano en tiempos de pandemia. Estamos haciendo un análisis de ese perfil. ¿Me escucha, María Esther? Sí, te escucho, gracias por estar ahí, porque es como aquí veo que se desconecta, no sé qué hacer. ¿Tú crees que debo seguir hablando o qué? Sí, sigue en la misma línea para yo pasar a la próxima pregunta. Entonces, por último, te quiero decir que para nosotros saber qué está sufriendo una persona con relación a una enfermedad, hay que saber cómo muere y hay que saber las condiciones en que se está viviendo esa muerte. No te veo, María Esther. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? ¿Estás ahí?
Estamos con el perfil psicológico del ser humano en tiempos de pandemia, a cargo de la catedrática universitaria María Estel Camacho, quien nos está explicando de una manera clara sobre ese perfil psicológico y cómo ese ser humano, cómo esa persona se afecta a sentido general. Estoy contigo otra vez, María Estel. Que quiero decirte, ay, que esto está, para mí es tan importante comunicar esto, porque te digo por qué. Porque yo sé que necesitamos abrir espacios de discusión entre los científicos que estamos trabajando estos temas. La muerte en psicología no es la muerte médica. Cuando una persona muere médicamente ya físicamente desaparece, pero en psicología no es así. Lo que yo he encontrado es que las personas cuando muere, por ejemplo, mira, penosamente hemos tenido en República Dominicana la muerte de un padre que lo mataron delante de sus hijos, de sus hijas. Y ya hice una entrevista sobre eso, pero cuánto dolor queda en la niña que pierde y ve cómo muere su padre. Entonces, ese impacto ocasiona una desconexión emocional que es muy difícil de restaurar. Solo trabajos psicológicos pueden ayudar a que se conecte con la muerte. Pero imagínate entonces los casos de muerte, cómo se percibe, si es con esta situación del COVID, cuando no podemos despedirnos, cuando no podemos ser, ni ver. He tenido pacientes, mira, ese también tuve este tipo de paciente donde tuve que asesorar cómo ayudar al duelo desde lejos, porque hay que hacerlo. Y es independiente de la muerte que venga. Y es un trabajo psicológico, no tiene nada que ver con otros aspectos. Entonces, lo que se llama duelo en el COVID-19 está afectando profundamente porque deja una huella en cada persona que queda vivo. El problema psicológico no es del que muere, es del que queda vivo. Y ese es el que tiene que buscar ayuda. Ese es el que tiene que ver que está sufriendo en carne propia. Y más cuando hemos perdido parejas, o sea, papá, mamá, y hijos. O sea, que una familia pierde un grupo de personas. O sea, estamos hablando de unas condiciones de muerte colectiva, que no solo es ver que desapareció la persona, sino que hay unos condimentos psicológicos que quedan en nuestro corazón, en nuestra parte emocional. ¿Cómo eso se vincula en la salud? ¿Cómo eso se vincula en el bienestar, como habla la OMS? Claro, es bien difícil. Seguimos acá con María Estel Camacho, catedrática universitaria, psicóloga, con el tema perfil psicológico del ser humano en tiempos de pandemia. Nos desconectamos, pero volvimos otra vez. ¿Me escucha, María Estel? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Yo tengo que darle las gracias que veo que tengo una cantidad de personas muy importante para mí y sobre todo la maestra Lusitania Martínez, filósofa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un valor grande para nuestra sociedad. Yo la admiro, la quiero, leo todo lo que ella escribe, comento cuando puedo, pero le tengo un gran valor a ella. Muchos aportes ella ha hecho a nuestra sociedad. Y muchas gracias a Claudia Sarante y a Noel de la Rosa, que está con nosotros, otro profesor de psicología. Wow, cuánta importante persona tenemos ahí. Pero me interesa que me hagan preguntas y si no la puedo contestar, porque tal vez no la puedo ver de una vez, pero sí siempre le contesto y estoy disponible para trabajar con personas que necesitan escribir con alguna pregunta a mi teléfono 829-633-4740 o en cualquiera de mis redes me pueden comunicar. Ok, entonces sí. María Esther, volviendo otra vez al tema, ¿cuáles herramientas usted como psicóloga y profesional considera que deben utilizar o utilizarse para atender, prevenir una depresión o una ansiedad en estas personas? Usted como profesional de la salud, ¿cuáles son esas herramientas que tenemos que utilizar para evitar esto, lo que es una ansiedad, una depresión? Sí, mire, lo primero es que como en el caso del trabajo que yo hago, hay una particularidad
muy importante, que es que nosotros, cuando tenemos un problema psicológico, cuando tenemos una dificultad para llegar a una estabilidad emocional, es porque hay situaciones que tienen que ver con pensamientos ilógicos sobre hechos lógicos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo depresión, no me doy cuenta de todos los otros detalles que están a mi alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, primero tengo que decirte que en el COVID-19 lo que se afecta es la comunicación y es una comunicación más bien lo que está afectado es la comunicación interior, como había hablado ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que esa comunicación interior, porque mira, nosotros estamos comunicando, y el mundo entero está atento a todos estos aparatitos para comunicarse. La comunicación hacia el exterior no hay problema, es en el interior que está el problema. Mira, que he conocido muchas personas que hemos tenido que internar y eso sí me duele mucho, porque se pegan a la comunicación nada más de los aparatitos, estos aparatos, el celular o la computadora, el internet, y se olvidan de su condición y cuando vienen a ver ya están perdidos. Y varias personas hemos tenido que internar que se desconectan de sí mismos, pierden su esencia, pierden lo que ellos son. Y eso sí es un grave dolor, porque hay personas que están solas, viven solas o se sienten solas, son cosas diferentes, pero entonces creen que con el contacto a nivel de las redes es suficiente y pierden muchas energías interiores de cómo protegerse, de cómo vivir, de cómo estar bien. Entonces, ¿qué herramienta? Lo primero que yo te tengo que decir es que yo en eso soy súper especial. No porque no quiero vanagloriarme, pero entienda que desde que una persona llega y hace un dibujo, uno puede saber exactamente qué problema lógico es que no puede ver y cómo podemos trabajar la parte ilógica. Entonces, ese es el primer herramienta y tú sabes, es como si estuviéramos trabajando ya un 50% del problema. Cuando nosotros sabemos qué pasa con el individuo y cómo lo vamos a hacer, ya estamos trabajando. Es que yo soy en ese sentido muy rápido. O sea, las personas conmigo son así para comprender cómo llenar ese problema, cómo avanzar en comprenderse a sí misma. Y es a través del dibujo. La evaluación del dibujo es muy efectiva y es muy profunda. Y las personas, cuando lo entienden, entonces hacen así y cambian de respiración. Eso es interesante, porque el cambio de respiración es que dice que ya estamos afrontando el problema de otra manera. Entonces, ¿qué herramienta? Mira, nosotros trabajamos lo que se llama lo cognitivo conductual. Significa que vamos a a observar las estrategias que necesita el ser humano observar para estructurar como un pensamiento o como una emoción hacia una conducta. Y eso lo hacemos, por ejemplo, sobre todo porque tenemos que trabajar la parte autoestima, la parte de la comunicación, porque si hay una situación grave que está pasando en nuestra comunidad, es la falta de comunicación en la familia, dentro de la familia, papá, mamá, hijo, hija, hijo, papá, porque realmente estamos vinculados de una manera que nos hace estar muy tensos. Y aunque nosotros estamos supuestamente mira, ahora ya aprobaron 17 días más en nuestro país, 17 días más de emergencia, de estado de emergencia. Eso, aquí tenemos una dificultad añadida, que es la situación política. Realmente eso ocasiona un problema, o sea, ocasiona más tensión, ocasiona una serie de complicaciones que realmente tenemos que valorizar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Mira, hoy ha salido en el periódico que en nuestro país han pasado 268 suicidios en el año. O sea que estamos
pero muy mal a nivel de salud. ¿Y cómo nosotros podemos trabajar? Tengo que decirte que mira, lo lamento mucho, pero muchas personas. Mira lo que pasa con el COVID, que ya lo he oído también en otros especialistas, pero yo lo he visto en mis pacientes. Lo que ha sucedido es que si yo tenía antes depresión, ahora me deprimo más. Si yo tenía antes, sufría de ansiedad, ahora me pongo más ansiosa. Pues imagínate algunas personas que estaban entre lo que se llama personalidad limítrofe, o sea, significa que están al borde de caer en un trastorno ya, que pasaría ya a lo más allá de lo que es, diríamos, las conductas que son lógicas, conocibles y que se pueden analizar, cuando ya se pasa a lo que se llama psicótico. O sea, ya no son neuróticos, porque neuróticos somos todos. Neurótico significa que yo tengo miedo, pero que hay que tener miedo, porque ahora hay que tener miedo. O sea, hay que protegerse, hay que estar alerta. Eso no es una cosa que nos lo estamos inventando, es que hay que estar alerta, hay que cuidarse. Y yo les propongo a todos los que están escuchando y a sus familias que promuevan lo que se está diciendo sobre la distancia, el distanciamiento, no salir si no es necesario, no buscar por qué salir, tratar de entretenerse dentro del hogar, porque realmente todavía, en nuestro país todavía estamos muy delicados. Todavía aquí estamos muy delicados. No creo que sea tan fácil como se está planteando a nivel de las noticias. O sea, como que está rebasando. No. ¿Sabe por qué no? Porque si aumentan los casos y si hay o sea, en los intensivos y esas personas tienen posibilidades seguras de morir. Entonces no es tan sencillo. Y si seguimos contaminando como están, he oído familias que se contaminan, personas que se están contaminando muy así, mira, así. Entonces, alguna tiene que morir. Entonces, nosotros no queremos eso. Tenemos que empezar todavía. Eso sí es verdad. De lo mucho que dice, esto sí es verdad. Va a durar mucho tiempo para volver a ser un contacto normal y amplio. Entonces, nosotros tenemos... Esas son de las personas que fallecen a causa del coronavirus, porque se contagian y no pueden rebasar la enfermedad. Pero entonces, ¿cuáles son esas herramientas que usted sugiere para prevenir el suicidio? Porque usted nos habló sobre los que ya realmente están contagiados y cómo ellos pudieran trabajar o cómo los familiares pudieran trabajar con ese ser humano que tiene miedo, tiene temor. Pero ahora bien, ¿cómo se trabaja o cómo podemos trabajar o qué herramientas usted nos daría a nosotros o a todas las personas que nos escuchan con relación al suicidio? Porque está la depresión, está la ansiedad, está la enfermedad. Pero para evitar que esa persona se suicide, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos lograr? Mira. Sí. Estoy escuchando. Perfil psicológico del ser humano en tiempos de pandemia. Estamos con la catedrática universitaria María Esther y volvimos a conectarnos otra vez porque se había perdido la comunicación. Sí, te decía que podemos hacer un trabajo mucho más amplio con relación al suicidio y yo me baso en las investigaciones que he estado haciendo para detectar que una persona tiene intento suicida a través del dibujo. Y eso ha hecho un aporte muy grande porque todavía no he podido, o sea, sí hice una conferencia hice una conferencia con relación al suicidio porque yo creo que se puede trabajar de mucha manera muy diferente a como nosotros lo trabajamos.
Pero en el caso de lo que estamos viviendo ahora en el coronavirus, lo que sí hemos hecho es que hemos tenido, te quiero decir que trabajé en la línea COVID, WAS COVID-19 y en esa línea pude trabajar casos de suicidio y también de intento de suicidio, porque recuérdate que ahorita hablábamos que lo importante no es en sí el concepto de muerte que desaparece, sino que hay un concepto de muerte que la persona vive y que ese concepto tenemos que reestudiarlo y que yo por lo menos tengo la certeza de que eso se puede ver en el dibujo cuando una persona tiene una forma de decir que no sabe qué va a hacer con su vida y podría intentar morir o matarse. Entonces, lo que hemos hecho con relación al tratamiento del suicidio, particularmente yo lo he tratado, pero también he tenido que referir, porque realmente la situación se convierte a veces muy delicada y hay que referir a un tratamiento psiquiátrico y a un tratamiento sobre todo de la supervisión de un equipo, porque el problema del suicidio, aquí por lo menos lo que yo he encontrado es la soledad. La soledad. Y entonces, como lo que he encontrado es que la persona no conecta con otra persona. Y como estamos en el COVID-19, yo no puedo, yo lamento muchísimo, pero me han sugerido mucho que necesitan comunicación presencial, pero yo toda mi terapia la he hecho solo aquí, a nivel de la comunicación por WhatsApp, por internet, por videollamada. Porque no podemos arriesgarnos y yo no me puedo arriesgar. Entonces, por esa situación he tenido que referir a instituciones que alberguen a una serie de condiciones médicas para que atiendan a la persona que tiene intento suicida, porque realmente desde aquí no podemos monitorear todo lo que está haciendo el individuo y cómo él puede sobrepasar ese intento suicida, esa depresión en ese momento. Y por eso lo que más he tenido que hacer es referir, pero consciente de que también lo he trabajado y hemos trabajado en equipo, hemos trabajado, sobre todo lo más importante que ha pasado en la universidad, es que hemos trabajado, o sea, un médico, yo llamo a un médico, el médico llama, el médico encargado llama a un psiquiatra, el psiquiatra le evalúa, lo refieren, entonces los recogen, o sea que en ese sentido, la UAS, por lo menos a mí, en ese sentido, me dio la oportunidad de que pudiéramos hacer ese con algunas personas. Y con respecto a los pacientes así independientes, depende del grado, porque si no, como quieres, hay que referir. La cosa está muy delicada. Te digo que en nuestro país ahora se ha aumentado bastante, o sea, hay una cantidad enorme de suicidios. Creo que fue, que dijo, eh, no es uno diario, es uno diario más. Es más de uno diario. O sea, diario hay más de uno. O sea, es muchísima persona. Tenemos que trabajar, los psicólogos tenemos, oye, el que es psicólogo y es un buen psicólogo tiene trabajo. Yo no me alegro por eso, yo no me alegro, pero hay que trabajar porque las personas están buscando sin remedio. Mira, yo tuve que trabajar en esta semana, tengo 2 semanas trabajando a nivel de la comunicación así por Facebook, el tema de las relaciones tóxicas, porque mira qué es lo que sucede, que la comunicación interior, Seguimos con el tema perfil psicológico del ser humano en tiempos de pandemia, con la catedrática universitaria Mariester Camacho Grullón, quien nos está dando, quien nos está ofreciendo, quien nos está informando con relación a lo que está ocurriendo con la persona ya una vez está
contagiada con el COVID-19 y sus niveles. Aparte de esto, sobre la pandemia, es sumamente abrumador, difícil. El distanciamiento social es una incertidumbre. Las rutinas diarias han sido alteradas. La presión económica. Esta vez contigo, María. Sí, te decía que lamentablemente nosotros tenemos mucho trabajo y te decía que tuve que trabajar el tema de las relaciones tóxicas en secciones pasadas, porque primero porque lo piden y segundo porque hay un deterioro en la relación interpersonal muy grande. No, o sea, estamos viviendo una comunicación interior muy dañada. Entonces, esa comunicación que no me permite a mí reconocer que el otro me está haciendo daño y cómo me está haciendo daño con sus palabras. También hice un video sobre cómo las palabras, aunque diríamos, aunque son un estímulo que aparentemente no es un cuchillo, pero sí, si el individuo no está protegido, entonces daña al niño, al individuo. Yo siempre me ubico en el niño, porque el niño es el vulnerable. Se supone que en la vida adulta, que nosotros los adultos tenemos ya una protección y podemos darnos cuenta cuando una persona nos está hiriendo y cuando una persona tenemos que decirle, mira, lo siento, pero yo suelo hacer eso. O sea, yo no hablo así con la persona. Porque nos está hiriendo, pero los niños no. Ellos asumen el dolor o atacan o reaccionan, pero no pueden atacar con las mismas condiciones, porque estamos hablando de un adulto. Estamos hablando de... Sí. Entonces, realmente, hemos tenido que trabajar mucho eso sobre las relaciones tóxicas. Muy, muy importante, porque las parejas están muy difíciles de tratar. O sea, entre ellas. Claro, así es. Como profesional, dime. Como profesional en el área de la psicología, ya casi para cerrar nuestro foro, nuestra conferencia, ¿qué recomienda usted como profesional de la psicología a esas personas que ya están afectadas, pero también a las que no están afectadas? Bueno, mira, si ya están afectadas, yo creo que por lo menos yo he tenido que trabajar con dos tipos que están afectados. Dos tipos de personas psicológicamente se pueden trabajar, como por ejemplo, las personas que ya están en cama y que ya están, diríamos, sus familiares están esperando que muera, o tal vez tienen alguna posibilidad, pero es muy remota. Con ese tipo de personas yo también he tenido que trabajar. Y en ese caso se trabaja bastante. ¿Por qué? Porque hay que hacer el trabajo con la familia. Y psicológicamente, el COVID deja un vacío en la familia porque impide que se reconozca qué es lo que pasó. El problema de la psicología, las situaciones psicológicas se dan porque uno no puede asimilar, pero no es que uno no puede, es que el cerebro no puede decir así, mira, mi papá murió y ya no lo volví a ver. Eso no es así, para el cerebro eso no es así. Tú, como individuo, como persona, tú puedes imaginar que se llevaron a tu papá, lo pusieron y lo depositaron en tu sitio y ya. Pero como persona, pero como cerebro, no. Y por eso es que yo hago esa distinción de que existe un cerebro que procesa, un individuo, una especie que nos da informaciones y que nos pide unos requerimientos y el contacto con los seres vivos. Entonces, ¿qué sucede? Que ya te dije el caso de cuando una persona ya está muy, muy grave. Pero si una persona no está grave, yo creo que hay mucho trabajo porque tiene que retomar la vida con más brío. Porque realmente hay una situación interior que está invadiendo su cuerpo, su individualidad, su corporalidad.
pero no necesariamente tiene que invadir su pensamiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Una separación de lo emocional con lo corporal. Lo emocional no tiene que... Tú puedes sentirte mal, pero eso no quiere decir que tú tengas... Puedes sentirte mal físicamente, pero en lo emocional puede estar muy diferente. Entonces el trabajo psicológico siempre es importante porque tenemos que ir a sacar esos tesoros que están escondidos en las personas que están enfermas y poderle darle valor. Pero ese caso, de verdad, hasta ahora yo no lo he visto. O sea, yo he podido trabajar con una persona que está en una habitación allá, que yo sé que está enferma y que yo estoy haciendo una terapia. Pero se puede hacer mucha terapia con todos, con todas las personas. Ahora vamos a hablar de las personas que no están infectadas. Yo decía en una entrevista anterior que el COVID-19 ya no hay raza, ya no hay condición social, ya no hay, para el COVID no existe ni dinero, mira cuánta gente importante, ni capacidades personales, ni solamente se divide en dos, el que está infectado y el que no. Entonces, eso es terrible porque es una condición que no la podemos ver en otro momento. Eso sí es un espacio que es nuevo. No lo hemos visto nunca, que no hemos tenido que dividir. Si tú estás enferma y vives en mi casa, tienes que estar en tu habitación, no puedes salir. Tenemos que dividirnos totalmente. Entonces, eso sí es grave. Es grave porque nosotros necesitamos comunicarnos y esa es esencial, la comunicación es esencial. Entonces, el COVID impide la comunicación, impide que nosotros podamos tener una amplitud de nuestra vida, que es lo que por eso que nos estamos afectando. A ver, ¿qué te ha parecido esta entrevista? Déjame ver qué me falta a mí. ¿Qué te Bueno, parece? yo entiendo que el COVID-19, como había iniciado la conversación, la videoconferencia, ha cambiado la rutina diaria de todo el mundo, del blanco, del negro, del rico, del pobre, de todos. Está la presión económica, que es bien fuerte, porque siguen los pagos, siguen los gastos. Está la parte del distanciamiento social, donde nosotros los latinos somos muy fogosos, somos muy cariñosos, sabemos que hola, ¿cómo tú estás? Y un beso, un abrazo. He visto en las calles aún personas con la mascarilla que se quieren dar un beso, que se quieren abrazar, que se quieren saludar, y eso es lo que está afectando más en la parte emocional de la persona, el tener que aislarse y no poder hacer lo que rutinariamente estaba haciendo antes. Sí, mira, tengo que decirte que eso es vital lo que tú has dicho. Mira, eh, tú sabes que hemos dividido la conducta en 4 partes, o sea, que son cosas que nosotros podemos observarla. Mira, el contacto piel con piel es una de las características para el cerebro de vida. O sea, el contacto piel con piel es una de las características que le dan al cerebro la señal de que hay vida. Y no lo podemos hacer, que es lo que tú estás hablando. No lo podemos tener, no lo podemos vivenciar, ese estado de vivencia, ese estado de vida, no lo hemos podido vivenciar y por eso es que realmente estamos viviendo una situación donde tenemos, como decían otros especialistas, tenemos que reinventarnos. Tenemos que reinventarnos. Y por eso es que tenemos que cuidarnos, porque el que está con nosotros, nosotros podemos abrazarlo, podemos tenerlo, podemos cuidarlo. Imagínate tú, qué situación tan grave entre las personas adultas mayor que necesitan tanta atención, que necesitan que nosotros lo veamos, que necesitan que nosotros le toquemos y que nosotros son los adultos mayores y los niños los que más afectados están, lo que más rápido pueden caer en una depresión y en una ansiedad, porque no están acostumbrados. Una cosa que no podemos, yo sé que ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. A todas las personas que nos están escuchando,
promuevan, si no lo hacen usted, pero por lo menos promuevan. Hay muchos especialistas que están esperando su llamada. Hay muchas personas que quisieran ayudarle. Así que busquen ayuda. No se queden con la depresión. No se queden con ese dolor o con esa forma o incapacidad. Busquen ayuda. Yo he visto que también los medios de comunicación han ayudado mucho. Han promovido que cómo se hace la atención psicológica, cómo se promueve y qué se hace. Y mira, nosotros en la universidad hay grupos que están haciendo, cursos para prepararse, para que estén informados de cómo reciben a las personas cuando están en situaciones de depresión, de ansiedad, de miedo, de problemas que se pueden trabajar. Yo no sé dónde vamos, pero si tú quieres podemos hablar cualquier tema, dime. Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que volver a hacer otra videoconferencia de una horita más, porque en esta noche, en esta hora que hemos tenido con la licenciada María Esther Camacho, hemos aprendido sobre esa psicología, esa parte socioemocional de la persona ante esta pandemia, ante esta terrible pandemia. No me resta nada más que decir, ¿verdad? Agradecer tu participación en este foro, donde la catedrática universitaria, psicóloga María Esther Camacho Grullón, nos ha informado sobre el perfil socioemocional y psicológico de las personas afectadas por el COVID-19. Nos sentimos, Prensa Latina.net se siente sumamente agradecida y satisfecho con este foro donde tocamos el perfil psicológico del ser humano en tiempos de pandemia. Muchas gracias, María Esther, por tu participación con nosotros. Eres un recurso valiosísimo que tenemos en República Dominicana e internacional, porque María Esther es internacional. María Esther es una mujer muy preparada, muy social y muy inteligente. Gracias a ti, María Esther, por esta noche compartir con nosotros nuestro foro que titulamos Perfil Psicológico del Ser Humano en tiempos de pandemia. Agradecida. Y si deseas decir algo. A Wilda, que por favor nos tengas bien en cuenta cuando vayas a transmitir o a conectar este video que hemos hecho para que podamos compartirlo por medio de las redes que tenemos. De acuerdo, así sí será. Agradecida una vez más, María Esther, de tu participación y no cuesta más decirte bendiciones, buenas noches y gracias. Amén.